Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno, que ahora sí resuelve. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente. Bienvenidos al segundo programa de la serie de 5 sobre cómo reactivar la economía. Hoy desarrollaremos la propuesta del FUT. La han contenido en 10 puntos fundamentales, muchos de ellos son la plataforma de siempre, otros están actualizados. Y para eso, dos de sus más altos dirigentes, José Villavicencio y Marcela Arellano, quienes nos han acompañado ya en programas anteriores cuando debatimos, por ejemplo, el trabajo por horas en uno de esos casos y en otros casos las medidas que había que tomar respecto al sindicalismo público. Ahora, sobre lo de la coyuntura, estos 6 meses, 8 meses, ¿qué? ¿Es viable algo de lo que plantean? ¿Cómo? ¿Qué repercusiones tendrían? Espero que no nos quedemos en la mera enunciación de la propuesta, como fue el otro día, porque el tiempo no daba para más, con José Villavicencio en el programa de radio, sino que podamos avanzar adicionalmente. Para que ustedes vean que los trabajadores sí tienen propuestas. Si tienen aciertos en ellos, es otra cosa. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. José Villavicencio, debería comenzar por las damas primero, pero como ellas no son machistas, pude haber comenzado con los hombres primero. ¿Qué hago? Con los hombres primero. Ok. Lo más importante después, al final. Miren eso. ¿Es feminista, Marcela? Feminista. Qué bien. ¿Usted? Aceptamos las posiciones y las respetamos desde todas partes. Pluralista. Bueno, celebro el buen talante porque con los dos, así como en los 49 años de mi vida profesional he tenido magnífica relación con los dirigentes sindicales, mucho respeto y admiración por su trabajo y mucha contrariedad por nuestras discrepancias, que son secundarias. Las de ustedes con ellos son los importantes. José Villavicencio tiene 43 años, es ingeniero, 4 hijos, casado, 28 de febrero de 1981. ¿Está en la presidencia del FUT en este momento? Así es. Ya. Marcela Arellano, no cuenta su edad, es activista de derechos humanos, militante sindicalista y luchadora por la equidad de género. Se ha desempeñado como secretaria general del Comité de Empresa de la Textil Indulana. Antes fue también presidenta del FUT algunos meses, vicepresidenta de la CEOSUL, del Frente de Mujeres Trabajadoras de Pichincha, del Movimiento Juvenil de la CEOSUL. Una larga trayectoria en esta lucha. Quiero empezar enumerando yo, si los encuentro, aquí están, los 10 puntos de medidas que propone el FUT. Y la idea es que la desarrollen ellos, las defiendan o las varíen. 1.
La Administración Estatal del Oleoducto de Crudos Pesados, que daría ingresos por 117 millones de dólares. 2. La industrialización nacional del petróleo para ampliar la capacidad de refinación, bajando los costos de producción. 3. La reducción del IVA al 10%, que inyectaría a la economía popular 1.230 millones de dólares. 4. El cobro a los grandes deudores de impuestos. El FUT estima que los valores que se pueden recaudar serían de 4.511 millones de dólares. 2.500 millones de deudas en firme y 2.111 deudas impugnadas. 5. El cobro de una contribución especial de 5% a las ganancias extraordinarias de las 100 empresas más grandes. Esto permitiría captar 300 millones de dólares. 6. La eliminación del 30% de beneficios tributarios a los grandes grupos económicos, dando paso a recaudar 5.700 millones de dólares. 7. Recaudar al menos el 10% de la elusión y evasión tributaria, lo que equivaldría a 700 millones de dólares. Eso significa que estiman la elusión y evasión tributaria en 7.000 millones de dólares. 8. La restitución del 5% del impuesto a la salida de divisas para recaudar 1.400 millones. 9. La negociación soberana de telefonía celular que daría al Estado 600 millones. El FUT menciona que por 15 años la primera condición debe ser el pago de las deudas impugnadas de Claro y Movistar, que serían 97 millones de dólares. 10. El alza del salario básico al valor del costo de la canasta básica familiar, lo que dará un beneficio de 840 millones y beneficiará a más de 600.000 hogares. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable por canal 15 de Vito TVO o 709 si ustedes prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194. Manavisión, canal 9. Señal abierta solo en Manabí. Además, María Clara. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9 y el número aproximado de hogares que nos acompañan a esta hora en estas cableras es alrededor de 40.000. Y volviendo al tema que nos reúne esta noche, vamos a comenzar por lo que José Villavicencio, uno de nuestros invitados aquí esta noche, ya le anticipó a nuestro director Carlos Vera sobre los 10 puntos que le plantean en esta coyuntura al país por parte del FUT. Esto lo hizo en Radio Centro, en el programa Del Día a la Noche. Han planteado una propuesta al país, como sostienen que siempre lo hacen, no siempre lo hacen, de 10 medidas que se deberían tomar enseguida. ¿Es cierto? ¿Han hecho eso o no? Una propuesta que recoge 10 puntos que nosotros consideramos son alternativos, son viables para resolver el problema económico. ¿Cuáles son? Está el primero, la administración estatal de la OSP, está la industrialización nacional del petróleo, reducción del IVA en este caso del 15 al 10%, el cobro a los grandes deudores de impuestos, contribución especial del 5% a las grandes ganancias extraordinarias de las 100 empresas más grandes de este país, eliminación del 30% de los beneficios tributarios a los grandes grupos económicos, recaudar por lo menos el 10% de esos 7.600 millones que dijo CEPAL, el tema de la reestructuración del 5% del ISD, y obviamente otro elemento está el tema de cómo se viene manejando el tema del contrato de las telefonías de Claro y Movistar que nosotros hemos planteado. Bienvenido, ingeniero. Gracias por concurrir. Ahí están las que usted alcanzó a mencionar, que son parte de las que yo enumeré. ¿Cuál cree la más importante, a diferencia de cuál es la más viable? Supongo que la más importante sería la que más recursos rinda, la más viable, la que pueda tener inmediatez. Carlos, un gusto poderle saludar igualmente a mi compañera Marcela y a todos los ecuatorianos que siguen este importante programa. Para el Frente Unitario los 10 puntos son importantes, más allá de los valores que se pueda obtener. Y si empezamos por el primero, Carlos, en el 2001 se empezó a construir la famosa oleoducto estatal privada. En el 2003 empezó a funcionar. Tenía 20 años para entregarle al Estado ecuatoriano. Eso se cumplió en noviembre del 2023. Sin embargo, el gobierno
prorroga ese plazo hasta 180 días. Este mes de julio se le termina. Y nosotros decimos que el Estado ecuatoriano pueda administrar, tendría ingresos de alrededor de 117 millones de dólares. Esto es inmediato. Falta decisión política. ¿Sabe lo que falta? Gente en Petroecuador que pueda manejar con eficiencia esto. No pueden con la empresa, no pueden por ciertos campos y ciertos pozos. No he dicho que sean ineptos los que trabajan, especialmente en el campo. Y usted le quiere chantar una responsabilidad más. Le dije lo mismo al secretario general de la administración hace poco y dijo que la decisión está tomada, que van a renegociar en mejores términos la entrega de la administración un tiempo más. Si tiene que pasar al Estado, ¿quién la administraría? El problema está de que ¿por qué lo hacen? Y vemos que hay intereses de seguir beneficiando al sector privado. Porque también está un punto del impuesto a la salida de divisas, que el presidente a través de un decreto estos últimos días acaba de bajar a cero, Carlos. A los importadores de combustibles privados. Exactamente. Pero los equipara con los importadores de combustibles nacionales cuando nosotros dijimos de que la lotería o el premio mayor de la lotería en el tema de incrementar los precios de los combustibles que le perjudican al pueblo ecuatoriano, ¿quién se llevan? Son el tema de los importadores. Ahora, ¿cuál es el problema aquí viene el problema de mentalidad de ustedes? ¿Cuál es el problema de beneficiar a los privados, entre comillas, o estimularlos? Si 9 de cada 10 empleos en este país los genera el sector privado. Carlos, 20 años ha manejado esta empresa. Y si hay una ley que fue aprobada en el 2001, donde dice que después de los 20 años tienen que entregarle al Estado ecuatoriano, lo más correcto es que se le entregue. ¿Están incumpliendo la ley entonces? Están incumpliendo la ley. ¿No cabe una prórroga? No cabe una prórroga. La prórroga. Prórroga cabía por la emergencia, pero después de eso, ¿no revertirlo al Estado? La ley no habla de prórroga. Segundo, los justificativos del gobierno dice de que es por el tema de la muerte cruzada, elecciones anticipadas, el tema del conflicto interno. ¿Eso se puede entender? Sí, pero eso no justifica violentar la norma, la ley. José, ¿quién administra esos oleoductos si Petroecuador está en el despelote que yo acabo de describir, además con graves problemas de corrupción? ¿Usted le va a pasar a ellos esto? Nosotros consideramos de que si hay gente honesta. Yo no he dicho que no, yo también. Sí, pero esos honestos de Petroecuador no son los que la administran. Hay que sacar entonces a los corruptos, porque no cumplir la ley, Carlos, es también corrupción. ¿Quiénes son los corruptos en Petroecuador? Los que no cumplen la normativa. ¿Tienen nombres? Cuando yo he tenido unos, los he denunciado. Hay varios. ¿Tiene usted uno? Gerentes. ¿Cuáles? Me guardo el tema de los nombres. Ese es el problema de ustedes, que hablan generalidades siendo dirigentes sindicales. Yo le pregunté el otro día al gerente general de Petroecuador que estuvo aquí por Javier Mora, por antecedentes obscuros. Le pregunté a él. Porque además, Carlos, hay otro elemento en este punto. El tema del SOTE, donde se trasladaba el petróleo, está subutilizado. De acuerdo. El Estado está perdiendo. El sistema de oleoducto transecuatoriano, que es el otro. Exactamente. Por si acaso, yo, aunque les he dicho que mi opinión es la menos importante aquí, he coincidido en que el Estado debe recuperar eso. No son 117, mi cálculo dice que son 120 millones de dólares al año que producirían utilidad a su manejo. Pero el problema es que no hay una entidad confiable con quien hacerlo. Ahora, Marcela Arellano, bienvenida también. Aparte de esta medida, ¿qué otra destacaría usted? Ya dijo José que todas son importantes, como importante, pero sobre todo que ahora, en esta inopia que hay, se debe aplicar. Ahí en la pregunta está cómo reactivar la economía ecuatoriana, y la pregunta es, ¿con estas o cualquier otra medida se puede reactivar la economía ecuatoriana? Yo creo que hay que ser sinceros en el debate, Carlos. El Ecuador está en estado de sobrevivencia, ¿sí? No es posible en este momento con este gobierno actual que no entiende de manejo económico, que no entiende de manejo fiscal y que tampoco entiende de la gestión pública, reactivar la economía ecuatoriana. Tanto entiende que ayer hablábamos aquí de que la economía ha crecido 1.2% en el primer trimestre, y le puedo repetir los indicadores, que han aumentado las ventas en 2.000 millones de dólares, que la inflación no se ha disparado, que ha aumentado la recaudación tributaria.
Estamos en estado de sobrevivencia. El Ecuador todavía no ha logrado recaudar los fondos suficientes para atender, para brindar servicios públicos. Sin embargo, de las duras medidas económicas que ha tomado, no logra recaudar fondos. Ya. Primero. Ustedes Segundo, proponen aquí algunas para recaudar fondos. Carlos, respecto a su pregunta anterior, ¿quiénes manejan Petroecuador? ¿Quiénes gestionan Petroecuador? ¿Quiénes gestionan las empresas públicas? Los que pone Carondelet. Exactamente. Sí. Entonces, ellos son los responsables de la debacle de Petroecuador, de la situación que están pasando por las empresas públicas. No nos vengan a decir que los trabajadores. Con una diferencia. No nos vengan a decir que los sindicalistas. A ellos se les ha perdonado por la novatada. Tuvieron 5 gerentes en 7 meses. Ya no pueden seguir experimentando. Pero ahora, entonces, viene la contraparte. ¿Quiénes creen ustedes que deberían manejar Petroecuador? ¿No tienen una lista de 3 técnicos de primera que sean honestos, que sean eficientes, que sugerir? Miren, señores, aquí están estos nombres. Ya sabemos que van a decir que no. Aquí están estos nombres. Sí, creo que deberíamos hacerlo, ¿no es cierto? Bueno. No nos hemos preocupado por la política interna. Nosotros hemos mencionado los problemas generales y hemos también indicado quiénes son los responsables de la situación, de la gestión de las empresas públicas. Vamos al último punto. Y conste por si acaso que, claro, es auspiciante el programa. Aquí compran un espacio de publicidad. No mi opinión, por si acaso. Y ellos lo saben. ¿Ya? Y los demás también. Aquí plantean ustedes lo de las telefónicas. Y la aspiración que tienen es muy poco por encima de la que el gobierno estima lograr. Ustedes hablan de 600 millones de dólares, cuando ellos estiman en 560 millones de dólares. Pero lo grave es que la negociación concluye en 2 semanas y ustedes no han aportado ningún elemento adicional de qué más sacarles de las telefónicas, qué más exigirles de las telefónicas, cuánto deben invertir en infraestructura para cobertura, el famoso 5G a cuenta de qué, y sobre todo el 70% del espectro que no está negociado, ¿en cuánto lo debe negociar el Estado? ¿Tienen alguna idea de eso? Fíjate, nosotros somos dirigentes sindicales. La dirigencia sindical, como el movimiento sindical en el Ecuador, es fundamentalmente obrero. Podemos hablar de temas generales. Si me dices de la técnica de la negociación y de lo... Por favor. No pedí eso, pero tienen que tener una estimación para saber si nos van a hacer otra vez un gol de media cancha como nos lo hicieron con Correa hace 15 años. Aquí está la negociación y le hemos planteado claramente que uno de los puntales para fortalecer la soberanía nacional, para asegurar servicios de calidad, estos servicios que brindan las telefónicas no son de calidad. Además, son extremadamente caros para el pueblo ecuatoriano. Y sin embargo, pagan poco a los trabajadores y sin embargo, pagan también poco al Estado. Entonces, el Estado, ¿en función de qué debería negociar? En función de elevar la calidad del servicio, ¿sí? De abaratar costos, porque no solamente es cuestión de recaudar, sino también de abaratar costos, porque ocurre que eso es parte de la canasta básica. José, ¿quiere añadir algo más? Lo veo ansioso por hablar. Voy a decir después, no me dejaste opinar. ¿Qué debería hacer el Estado primero? Que las 2 empresas paguen las deudas impugnadas, Carlos. Si están impugnadas, Movistar, no lo tienen que pagar todavía. Pero ¿ganó el Estado esos juicios? 81 mil millones, Movistar. Y claro... 81 millones. 81 millones, perdón. 81, sí. Y claro, 55 millones. ¿Ya? Entonces, le obligo yo primero a que cumpla. Y segundo, obviamente, a mejorar el servicio. O sea, eso debería ser parte de la negociación. ¿Saben de la qué, negociación. Señores? Aceptamos esto siempre y cuando lo primero que hagan es cumplir. No impugnen esto, paguen eso. Paguen las obligaciones. Okay. Porque impugnan solo en el marco de una política de alargar el proceso en vez de cumplir luego de haberse servido del Estado ecuatoriano. Ya tengo planteamientos concretos, que es lo que estoy buscando. María Clara. Varios medios de comunicación serios han reportado, como en el caso del informe que presenta Diego Puente de Ecoavisa, que la capacidad de presión de los reclamos laborales por vía de movilización está mermada. Las marchas de las centrales sindicales ya no son lo que eran. En los años 88 y 90 fueron multitudinarias y rechazaban el alza de los combustibles y el alto costo de la vida. 3 décadas después, los gritos, las banderas, los dirigentes, las formas de protesta son las mismas, pero hay algo diferente.
ya no convocan. La última movilización que llamó el Frente Unitario de Trabajadores FUT, que agrupa a 7 centrales sindicales, y el Frente Popular, que acoge a 11, demostró que el sindicalismo ya no es una causa. Entre ambas organizaciones dicen representar cerca de 400.000 trabajadores públicos y privados. En las manifestaciones en Quito no hubo más de 2.000 personas. En cada una de las otras ciudades no llegaron a 100 y la invitación a manifestarse fue hecha con semanas de anticipación. El FUT durante 51 años y el Frente Popular durante 37 marchan todos los años por las mismas calles exigiendo lo mismo, con las mismas banderas y algunas veces con las mismas consignas, y liderados, en casos, por los mismos. Pero las nuevas generaciones no los ven porque tienen otras necesidades. Una excepción, en Cuenca sí hubo una manifestación significativa, más de 2.000 protestantes, pero esto de Diego Puente de Coavisa para ir a la pregunta fundamental, ¿por qué siguen ustedes usando estas formas de protesta cuando al usar otras para las 2 preguntas de la consulta, argumentación, trabajo de bases, puerta a puerta, organizaciones sociales, ganaron? La movilización es una de las importantes luchas del movimiento sindical, es una importante forma de lucha del movimiento sindical, ¿no? Y está presente y hay que usarla. Ahora, para el 1 de mayo. El 1 de mayo. El 1 de mayo, pero no ahora, pues. Pero el 1 de mayo es un día histórico con todos. Pues sí, ustedes en el pasado, por Dios. No, la movilización no es parte del pasado. ¿Qué es lo que muestra Diego La Puente movilización allí? no es parte del pasado. La movilización se expresa en la calle, pero también se expresa efectivamente en redes sociales, se expresa en las acciones que tuvimos. Efectivamente, le ganamos al gobierno con argumentos. No, al gobierno, le a mí ganamos también. a los Nos ganaron a los que nos oponíamos eso, a la opinión pública prevaleciente. A los empleadores, no les demuestra a la eso. agroindustria, a los mineros que intentan flexibilizar las relaciones laborales, a mí intentan que estuve en contra de esas más dos cosas, el trabajo. con lo poco que significo en opinión. Pero a lo que voy, José, ¿no les muestra esto el camino de por dónde pueden crecer más? Si ustedes saben argumentar, primero. Segundo, son gente que tiene atrás un bagaje de lucha social limpio muy importante. Ustedes no son gente con rabo de paja. Son gente con equivocaciones, tal vez, seguramente, pues no con rabo de paja. Y tercero, encuentran receptividad, sí, y dale a la reyerta. Carlos, respetando mucho el reportaje, no se dice la verdad. Porque con todo respeto, hay medios de comunicación que responden al Ejecutivo. Y lo decimos muy claramente. 2, para el Frente Unitario, para la UGT, toda acción de lucha es viable. Porque los derechos de los pueblos, de los trabajadores, se han conquistado con unidad, con organización y lucha, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué, Carlos? ¿Por qué siempre lo hacemos? La pregunta es, las 23 cartas de intención del Fondo Monetario que se ha firmado en nuestro país, si no me falla la memoria, ¿han cambiado su política o son las mismas? Ni siquiera la última que se cumplió era por primera vez. Exactamente, Carlos. Ok, con eso volvemos, ya, de paso. El reportaje de Coavisa no corresponde a un medio. ¿Cómo fue la palabra que dijo usted? ¿Qué? Que responde a los gobiernos. Que responde al gobierno ni a los de turno. Yo tuve y tengo mis diferencias con Ecoavisa, pero eso para nada, puede ser esa la percepción. Para nada. Ejercen un periodismo crítico muy distinto. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos el éxito que tuvieron, en cambio, los movimientos de izquierda y centrales sindicales junto con los ambientalistas, cuando por otras vías se opusieron a 2 preguntas contrarias a su filosofía en la reciente consulta popular. Algunas de las medidas económicas propuestas por las organizaciones sindicales son prácticas y viables ahora. Cabe diferenciarlas de las que constituyen plataforma constante, que ni siquiera gobiernos de izquierda aplicarían, como igualar el salario mínimo a la canasta básica. Con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Punto BB
B de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hola a todos, soy el doctor Ricardo Freile, cardiólogo clínico enfocado en prevención y cardiometabolismo. Estoy realizando pruebas cardiovasculares como son el ecocardiograma, prueba de esfuerzo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, porte de arritmias y otros estudios que son necesarios en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Si quieres encontrarme, estoy acá en el Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, ubicado en el Nuevo San Borondón. Te estaré esperando. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos explorando cómo reactivar la economía desde las perspectivas del FUT y sus representantes sindicales. Hemos apenas topado un par de puntos, pero nos hemos referido bastante al contexto general en que se mueve este problema y se debe responder a esta discusión. El que tiene que ver con el OCP que debe volver al Estado, el que tiene que ver con un tema que este mes se cumple con la renegociación con las telefónicas. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, 14. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que 2 días después, 6 de la mañana, un horario alternativo a este para quienes tienen sueño o terminan cansados, porque aburridos nunca está el programa. 100,000 vistas en streaming al mes allí, 4,000 cada día. Es el reporte de quienes hacen ese servicio. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce en resumen en su página de noticias y portada principal apenas termina. Y en el oriente, desde Puyo, nos retransmite Nina Radio, 104.7 FM, desde Napo para varias provincias del oriente. Pregunto otra vez, ¿me olvidé de las radios en el primer bloque? Qué increíble, segunda vez. Esto es Alzheimer, ya voy a estar preocupado, Dios santo. Ok, lo hago en el próximo, ¿ya? Perdón, no te rías tú. Deja que llegues a los 70 años a ver si puedes hablar como yo. ¿Ya? Ok, María Clara, dale. Volviendo al tema de esta noche, cómo reactivar la economía, veremos que Marcela Arellano, otra de nuestras invitadas aquí presente, fue una de las que más se empeñó en oponerse en la consulta al trabajo por horas y además al arbitraje internacional. Cuestión que a nosotros, a nuestro disgusto, por decirlo así, tuvieron mucho éxito ellos. Esto lo vimos en Vera a su manera. La flexibilización laboral en el Ecuador lo que ha hecho es reducir los costos de mano de obra, incrementar las utilidades a los empleadores y obviamente precarizar el trabajo. Nosotros llamamos la atención al sector empleador a que efectivamente se asegure el fortalecimiento del aparato productivo con empleo digno, asegurar que tengan los trabajadores acceso a crédito, acceso a planificación de la vida, es una necesidad imperiosa del Ecuador para asegurar justicia laboral y justicia social. ¡Qué benevolencia! Nosotros llamamos la atención al sector empleador. Ustedes tienen que exigir que cumpla una obligación que a su juicio, según ustedes mismos, están incumpliendo. ¿Dónde están las denuncias, las demandas, la intermediación y la exigencia de las autoridades? Señores, aquí hay precarización, aquí hay esclavitud, lo que sea.
que paguen. ¿Quieren reactivación económica? Paguen. La reactivación económica no es posible si es que no hay empleo decente. Eso hay que decirlo claramente. Pero no en general, pues, Marcela, ¿quiénes no están generando empleo decente? Emplean, pero no decentemente. ¿Quiénes? Sí, uno de los problemas precisamente del empleo en el Ecuador es la formalización del trabajo que está ubicado como informal. ¿Quiénes están entregando trabajo informal al Ecuador? Mineras, contrato por horas, contratos a medio tiempo, contratos de carácter precario. Mineras formales. Mineras de las formales. Que tienen concesiones mineras legales. Mineras formales, ya. de las que tienen concesiones legales. Okay. Y recuerden que son estas las que más están ganando y teniendo utilidades netas en el Ecuador. Sí. Pagan menos, no pagan impuestos, pagan el 1% de las regalías. 57 millones de dólares al año es un chiste. Ese es el beneficio todo lo que están sacan. dando. Así es. Segundo, la agroindustria, bananeras, floricultoras, palmicultoras. ¿Sabe que hay un informe del 2018 de Derechos Humanos que plantea que en el Ecuador hay esclavitud laboral moderna, hay servidumbre de la gleba? Y finalmente se descubrió eso, denunciado a nivel internacional en Furukawa. Entonces, son los ¿eso trabajadores. queda en Santo Domingo de los Eso Colorados? queda en Santo Domingo. Esto es. ¿Ese fue un caso excepcional o es un caso conocido y hay muchos? Exactamente, nosotros consideramos que hay muchos, esa es la generalidad. A ver, Entonces, y si las autoridades obligan a estas mineras, a esas empresas, a cumplir lo que deben, ¿pagarían lo justo sin irse del país y eso alimentaría la capacidad de consumo que tanto hablan? ¿La recuperación la reactivación económica? Por supuesto, y iríamos hacia un Ecuador un poco más justo, digamos. ¿Cuándo publican una lista? Estamos en investigaciones. Estas son las mineras. Estamos en investigación de eso precisamente porque necesitamos denunciar eso. Usted, lo que le pedimos al ministerio, fíjese, hay un informe de derechos humanos. En Furukawa nosotros sí, y en el necesitamos, Carlos, nosotros necesitamos en este momento que el Ministerio de Trabajo, que la institucionalidad pública haga inspecciones laborales. No hay inspecciones laborales en el Ecuador. Hay un informe de la OIT. En ese informe de la OIT dice, los inspectores, no hay inspecciones. Alrededor de 200 inspectores para inspeccionar todas las empresas. Ok, lleguemos hasta ahí. No tienen gasolina, tienen exceso de trabajo, no hay condiciones para las inspecciones. Espérese un ratito, embrague, dirían en mi tierra, ¿ya? Vayan a creer que no quiero que termine la idea, no. Hablando de Roma y Roma que asoma, dirían en mi tierra. María Clara. La abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, está liderando una serie de acciones desde el sector público para acabar con los abusos de contratos colectivos sindicales en varias empresas, como una contrapartida a la presión política que ejercen muchos movimientos sindicales para medidas que en algunos casos son utópicas y en otros casos, por lo menos en la actual coyuntura, son inviables. Tenemos un extracto de Vera a su manera. En el caso del sindicato del IES y de su dirigente, le pidieron al Ministerio de Trabajo que intervenga el sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y nuestro equipo técnico, bajo el liderazgo evidente de esta ministra, empezó el estudio, primero para verificar si este sindicato se encuentra registrado de manera legal ante el Ministerio del Trabajo. Nosotros en próximos días daremos la respuesta que obligatoriamente tenemos que hacer a los señores asambleístas de la provincia de La Suay en relación al pedido de intervención al sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando nos piden que existen irregularidades en las conformaciones de los sindicatos, el Ministerio tiene que de manera inmediata intervenir. De hecho, nosotros tenemos ya intervención en varias organizaciones sindicales porque existen polémicas en los registros. Usted está investigando contratos colectivos en otras empresas públicas, Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, Petroecuador y Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En ese caso, ¿por iniciativa de quién? ¿De qué? ¿Cuál es la alarma? La alarma surgió en el caso de CELEC, porque cuando nos tocó comparecer en la acción de protección, pretendiendo ellos a través del comité de empresa trasladar a 1.080 trabajadores, nos dimos cuenta de que no era posible en razón de que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado específicamente que para ese tipo de traslados no es posible aplicar una acción de protección en razón de que se desnaturalice y no se crea derechos como son las pretensiones. Entonces, de acuerdo en que hay que parar los abusos
de algunos empresarios que no generan empleo decente, que hasta llegan a formas de esclavitud y de tercerización. ¿Coinciden en que hay que parar los abusos de esos contratos colectivos, José? Carlos, la UGT, el Frente Unitario, va a defender los derechos humanos y los derechos fundamentales que tienen que ver con los convenios 87 y 98 de libertad sindical y contratación colectiva. Aunque violen reglamentos y leyes. Carlos, nosotros hemos dicho claramente, se sancione a los responsables que han vulnerado las leyes y las normas. El 99.9% de contratación colectiva en este país está bajo norma. El 0,54 que se regula las remuneraciones para la contratación colectiva, los subsidios de antigüedad, subsidio familiar, ropa de trabajo, no es a eso alimentación. No es entonces, Wilson, perdón, Carlos. No hay por Wilson Oposita, yo lo aprecio también. Es un honor ser confundido con él. Entonces, si paso. Carlos, entonces, ¿a qué tienen que sancionar a los responsables? ¿Quién pone a los gerentes de la empresa? Los gerentes de las empresas que firmaron eso. Y las cabezas. Queda claro que los contratos no se anulan, sino las disposiciones ilegales. Exacto. No tiene problema con eso. Pero no se puede generalizar, no tenemos problema. Ya. Que se investigue y se sancione. Gerentes, ministros de Finanzas, ministros de Trabajo que firmaron estos contratos, entre otras autoridades. Eso quería oír, ya volvemos a lo nuestro. ¿Saben por qué era importante? Estamos hablando de reactivación económica. La ministra estima que si esos contratos se corrigen, se liberarán $300 millones entre las 4 empresas: CENEL, SELEC, CNT y Petroecuador. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el criterio que expresó apenas ayer aquí mismo el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, respecto a lo que él considera recuperación y reactivación de la economía. Algunas de las medidas económicas propuestas por las organizaciones sindicales son prácticas y viables ahora. Cabe diferenciarlas de las que constituyen plataforma constante que ni siquiera gobiernos de izquierda aplicarían, como igualar el salario mínimo a la canasta básica. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Que ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. To receive it. Are you ready for me? Are you ready? Are you ready to give? Are
you know about love. Ready to receive it. Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? Are you ready to give? Tu Voz Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos, 11 Play también en todo el Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, y Valle Visión Play en la ciudad capital, en Quito. Y en Estados Unidos nos pueden ver a través de la aplicación Roku. Se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares en esta plataforma. Carlos. Me olvidé recordarles, y no se debe al Alzheimer, sino a que estaba apasionante la discusión, que en radio nos pueden seguir por Tú Gozas, ¿no? ¿Ya? Tú vas a llevar mariachis a mi entierro, Tú Gozas. Les decía que en Radio Centro nos siguen por 101.3 FM, en audio y en imagen para nuestras plataformas digitales. Guayas y Santa Elena son las provincias. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Pero desde allí, cobertura a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara. Volvemos al tema y veremos que ayer, aquí mismo en este programa, formulábamos una pregunta clave al exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, para entender si estamos planteando bien o no el tema que domina toda la semana: medidas para la reactivación de la economía. Cuando una economía se entiende reactivada o en vías de reactivación, porque yo mencionaba, lo que se siente es recuperación, que no es igual. Sí, la economía debe crecer al menos arriba de lo que crece la población, porque si hay más gente, quiere decir que esa gente también produce y la economía crece a ese ritmo. 2-3%. En el caso nuestro, 1.5% es el crecimiento poblacional, pero debería crecer 2-3% para que la economía tenga un buen ritmo. Y para nosotros salir del estado que tenemos de postración, ¿verdad?, debería crecer 4 o 5%, situación muy complicada para sostenerla. Sigo preguntando, ¿es posible eso en los 6-8 meses que quedan? No. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que viene en la parte del ciclo a la baja. La pandemia nos pegó, caímos 10%, empezamos a recuperarnos 9%, después 6%, después 2%, y este año quizás 1%, dice Central. El Fondo Monetario dice no, 0.1%. Queda claro, según ese concepto, que la economía no se está reactivando, solo recuperando. El término que usó Fausto Ortiz ayer es más duro que el que acaba de usar al abrir el programa Marcela Llano. Ella dijo sobrevivencias del estado en que estamos. Él habla de postración. En definitiva, un experto como él dice, no nos vamos a recuperar. Las medidas que ustedes proponen, muchas, tienen que ver con apretar al sector privado, con cobrarle lo que debe, con quitarles exenciones y beneficios, etcétera. ¿Eso no agravaría la situación, Marcela? Nosotros lo que estamos reclamando es justicia fiscal. Todos estos planteamientos es para asegurar que haya recaudación del Estado. El problema no solamente es la recaudación. Tiene que recaudar el Estado, tiene que cobrar a los privados lo que están evadiendo en este momento, ¿no? Eso es una necesidad imperiosa. Una segunda necesidad es a dónde van los recursos recaudados. Los recursos recaudados
por gobiernos neoliberales, de pensamiento neoliberal, que han implementado la misma política y la misma receta desde hace más de 40 años, esa recaudación va para el pago de la deuda externa. Y eso es gravísimo en un estado de postración, de sobrevivencia como el que estamos teniendo. Entonces, necesitamos no solamente recaudar, asegurar que paguen, ¿sí?, sino además revisar hacia dónde van esos fondos. Y en este momento los fondos necesitan ir a salud y educación. Fíjese, Carlos, tengo un hijo que acaba de salir del internado de un hospital. En el hospital vivieron varias alertas de código plata. Ajá. O sea, varios delincuentes se tomaron el hospital. La gente que se atiende del sector popular ahí no tiene ni para gasas, no tiene para nada. O sea, esa es la situación del sector popular. No solamente que no tenemos para comer, tampoco hay para salud, tampoco hay para educación. Entonces hay que priorizar. Ok, y lo tengo claro. Justicia tributaria le llama usted. Qué bueno que con ese concepto engloba todo. Tengo que hacer una pausa aquí para requerir cuando vengamos la opinión de José Villavicencio. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente corte, la advertencia de Jorge Escala respecto a cómo irá escalando precisamente las acciones de protesta si no se cumplen ahora las medidas que están reclamando sectores afines a los representados aquí en nuestro programa. Algunas de las medidas económicas propuestas por las organizaciones sindicales son prácticas y viables ahora. Cabe diferenciarlas de las que constituyen plataforma constante que ni siquiera gobiernos de izquierda aplicarían, como igualar el salario mínimo a la canasta básica. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Tu voz Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recordamos que estamos desde los estudios 24/7 y eso quiere decir que usted nos puede ver a través de Stream TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. José, para concluir, una sola cosa vital. De las propuestas que yo llamo viables ahora y necesarias, ¿por dónde comenzar? A mí me parece que tienen una muy clara. Según las estimaciones de ustedes, 2.500 millones de dólares de deudas en firme debería cobrar el SRI. ¿Eso puede ser así? No quiero decir mañana, pero ¿en 1 o 2 meses? En 1 o 2 meses, Carlos, porque ya no están impugnadas. Deudas en firme, 2.500 millones de dólares.
Si usted se mete al SRI, asoma este listadito. Y ya no es culpa que en el primer puesto esté exportación bananera, 91 millones. ¿Es deuda en firme? Deuda en firme. No impugna, la perdieron. Esa es empresa de... El presidente Daniel Noboa, o parte. ¿Qué otras están? Bonanza, López Calle Manuel Puerto, Licores Nacionales y Extranjeros, Cervecera Corpo S.A., y así vamos. El valor, ese es el que suma 2.500 millones. Yo tengo aquí las 100 primeras, pero son 500 empresas. En total, con deudas en firme que impugnaron, 2.500 perdieron los juicios. Deben pagar. Deben pagar 2.500 millones de dólares. Ok, ahí está la clave para la reactivación económica, por lo menos en el aspecto tributario. María Clara. Cuando volvamos en el bloque final, mis preguntas para nuestros invitados centrales de esta noche, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Algunas de las medidas económicas propuestas por las organizaciones sindicales son prácticas y viables ahora. Cabe diferenciarlas de las que constituyen plataforma constante, que ni siquiera gobiernos de izquierda aplicarían, como igualar el salario mínimo a la canasta básica. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Que estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del encuentro. Que cambiamos la vida a 93.000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100.000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600.000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Que ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Hola, soy Jorge Carriel, especialista en medicina interna, y dentro de las funciones de mi especialidad está el manejo de patologías agudas en el paciente ingresado en el hospital y también el seguimiento de patologías crónicas de pacientes con múltiples afecciones a la vez y de los pacientes sin diagnóstico por consulta externa. Estamos ubicados en el Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, en el Nuevo San Borondón, en la zona de Ciudad Celeste. Vera a su manera, crítico e independiente. Apasionante programa. Ilustrativo, revelador, motivante, frustrante también. Espero que para ustedes la sensación haya sido mucho mejor que para mí. Y la frustración viene por la falta de tiempo para desarrollar muchas de nuestras diferencias con mis interlocutores. Concluimos con algo que completa en parte lo que ya hemos tratado, las preguntas que le formula María Clara a cada uno de los invitados. Adelante. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para José Villavicencio. Número 1. ¿Está consciente usted que equiparar el salario mínimo al nivel de la canasta básica obligaría a miles de empresarios a despedir empleados para cubrir costos nuevos, sí o no? No. La segunda, ¿concretaría usted una denuncia en fiscalía contra quienes se denominan los grandes evasores de impuestos, sí o no? Sí. La tercera y última,
Son condenables los empleados públicos que ganan más del salario que recibe el presidente de la República, ¿sí o no? No. Muchas gracias. Ahora las preguntas para Marcela Arellano. La primera para usted. ¿Van a liderar en el futuro reclamos porque para las mujeres se cumpla de igual trabajo, igual salario, sí o no? Sí, a un trabajo de igual valor, igual salario. La segunda. ¿La paridad hombre-mujer en las entidades públicas aseguraría mejor manejo de sus responsabilidades, sí o no? Sí. La tercera y última. ¿Debe reconocerse una parte del salario o ingreso por parte del hombre a la mujer que se hace cargo de los trabajos en casa, al margen de los correspondientes como esposa o madre, sí o no? El Estado debe asumir. Muchísimas gracias. Carlos. Una idea final para cerrar, Marcela. El suspiro estuvo mejor que la idea. Dice mucho más. Sí, estamos en un momento muy complejo, pero la construcción de la democracia, la construcción de la justicia social es una necesidad para el Ecuador y eso implica no solamente diálogo, eso implica también movilización, eso implica lucha, eso implica participación de los sectores populares que en este momento están excluidos no solamente del trabajo decente, sino de la vida digna. Es necesario recuperar ese horizonte para el Ecuador, la democracia, la justicia social, la justicia laboral como elementos centrales en la construcción de un Ecuador distinto. Igual, una idea final, José Villavicencio. Carlos, ecuatorianos, creo que es fundamental la organización, la unidad y la lucha para poder enfrentar lo que nosotros hemos denominado una política agresiva neoliberal y que afecta al pueblo ecuatoriano. La decisión de incrementar los precios de los combustibles y seguir beneficiando a los grandes grupos económicos con la condonación o el beneficio de los famosos subsidios como empresas mineras, petroleras, pesqueras, entre otras, es necesario esa unidad para obviamente construir una alternativa distinta, diferente, para lo que también se avecina, que es el proceso electoral el 2025. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por seguirnos periódicamente. Ayer lo olvidé un cierre porque no lo creí necesario. Hoy sí, y es simplemente para complementar lo que he hecho a lo largo del programa. Hay algunas de las propuestas en estos 10 puntos de los trabajadores que son viables ahora y necesarias. Me voy a concentrar en 3. Empezar con el cobro de las deudas en firme tributarias que llegarían a 2.500 millones de dólares. Incrementar en 10% la disminución de la elusión y la evasión tributaria, no es lo mismo. Ya, una figura es legal, la otra es ilegal. Y dar una voz de alerta en la negociación que debe estar concluida ya con las telefónicas, para que se optimice al máximo lo que obtenga el Estado, no solo en el monto en efectivo que los trabajadores estiman en 600 millones de dólares, sino en inversiones en otro tipo de beneficios, cobertura, mejoramiento de la calidad, disminución de los costos que en este país son exorbitantes. En el resto de planteamientos del FUT, hay una serie de cosas rescatables, pero que a corto plazo daría un efecto contraproducente al que se busca. Ni que hablar de aquello de equiparar el salario mínimo a la canasta básica, que significaría casi $150 de incremento en el salario. Pero lo que tiene que hacer el gobierno, más importante que esto, es abrir un compás de diálogo con estas centrales sindicales, aunque sea para ratificar que están en desacuerdo. Me decía José Villavicencio en un programa anterior en radio que es muy difícil hablar con el gobierno. Y el gobierno, en cambio, le da interlocución a grupos sindicales, como el que está enclavado en el Consejo Directivo del IES, que han fomentado la corrupción. O en este caso a grupos de transportistas, que lo que quieren es una negociación a su beneficio en vez de una seguridad para todos. Mucho cuidado con esa política. ¿Es posible reactivar más rápido y mejor la economía en el poco tiempo que queda? Si no solamente se ve hacia adelante, sino también hacia los costados. María Clara. El día de mañana trataremos aquí qué hay que hacer desde el sector de la construcción para reactivar la economía del país. Estarán como invitados centrales Luis Valero, presidente de Construdipro, Paola Rivera, directora ejecutiva de Rivera Partners Real Estate, y por Zoom nos acompaña Henry Andún, presidente de Constructores
positivos. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno, que ahora sí resuelve. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente.